Un poco cómo fue. ¿Cómo fue la revolución aquí en Cuba? Bueno, necesitábamos que viniera Fidel por aquí porque esto estaba... Cualquiera aparecía en una latica de sardina muerto en la esquina. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Cuba es una isla caribeña con una historia rica y diversa. La Revolución de 1959 es uno de los eventos más importantes en la historia reciente de Cuba, liderada por Fidel Castro junto con figuras prominentes como Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Este evento marcó el inicio de una transformación profunda en el panorama social y económico del país. En este video vamos a hablar sobre la desigualdad social de Cuba. Bueno, yo les voy a hablar sobre la Cuba prerevolucionaria y la desigualdad social. Antes de la época de la Revolución Cubana de 1959, la riqueza de Cuba, por así decirlo, se centraba en una pequeña élite que estaba conformada por empresarios y por terratenientes que tenían un vínculo con Estados Unidos. Pero cuando nos íbamos a lo rural, los campesinos vivían en una extrema pobreza y trabajaban en plantaciones de azúcar en temas de explotación. Esta profunda desigualdad generó un descontento social e hizo que se fomentara la revolución popular. Continuamos con la Revolución Cubana de 1959. Trajo consigo profundos cambios sociales y económicos. Se lograron avances significativos en áreas como la salud, la educación y la igualdad. Como lo vemos en la imagen, el gasto de Cuba en la educación fue de un 16,73%, influyendo la educación gratuita y universal, asimismo en la salud. Ahora continuamos con la imagen de Brookings Cuba Platform, que nos dice que Institutional Center of Cuba Economic and Social Reforms eliminó la discriminación racial y de género y se garantizaron los derechos a las mujeres y a las minorías. Sin embargo, el modelo económico de planificación central y la dependencia del exterior generaron también dificultades y desafíos. Implementaron un sistema de racionamiento para garantizar una distribución de los bienes equitativa, pero esto trajo problemas y reformas monetarias a un futuro. Veamos el siguiente video. Los mercados se consiguen verduras y frutas, pero luego de la reforma monetaria, la inflación se disparó y los precios con ella. Antes, un ejemplo, una libra de boniato valía $1, ahora vale 15 pesos. Está muy crítica la situación. Sus rivales estimaron que durante el reinado de Batista, más de 20.000 disidentes políticos fueron asesinados. Pero como todo, también hubo una ley de la reforma agraria y políticas de nacionalización. En la ley de la reforma agraria se expropió grandes propiedades y las distribuyó en campesinos y cooperativas. En la nacionalización de empresas básicas se tomó el control de sectores estratégicos, todo manejado por el Estado. Ahora les voy a hablar un poco sobre los porcentajes, las cifras. En la educación la tasa de alfabetismo fue el 99.8%, que fueron una de las más altas del mundo. En la escolarización universal fue del 100% de niños en edad escolar que asisten a la escuela. En la salud, la esperanza de vida al nacer fue del 78.5 años, o sea, comparable a países desarrollados. En la mortalidad infantil fue del 4.2 por cada 1.000 nacidos vivos, una de las más bajas del mundo. Y en cobertura de vacunación fue el 95% de la población esta vacuna contra enfermedades prevenibles. Estas cifras muestran los logros significativos de la revolución en educación y salud y cómo han impactado positivamente en las calidades de vida. Continuamos con los antecedentes. La dualidad monetaria en Cuba se instauró en 1994 como medida para enfrentar la crisis económica derivada del periodo esencial y la desvalorización del peso cubano. Pese a mi opinión, provocó una profunda segmentación económica, desestimuló la producción nacional, generó desigualdad social, dificultó la planificación económica y fomentó la corrupción. Respecto a la vida cotidiana, enfrentaban varias dificultades para acceder a productos básicos de calidad, pagar servicios esenciales y cubrir sus necesidades. Los salarios de un trabajador en profesional no alcanzaban ni para comprar un pollo. Finalmente, es lamentable mencionar que Cuba tiene la conexión más lenta de América Latina. El acceso a Internet en Cuba es limitado y controlado por el gobierno, lo que ha generado debates sobre la libertad de expresión y censura. La infraestructura tecnológica es insuficiente y muchos jóvenes no tienen acceso a dispositivos adecuados o a una conexión estable. Por un lado, existe la necesidad de mejorar un servicio prioritario para la vida privada y la economía, pero a la vez es visto como una amenaza para el régimen.